¿Tienes la presentación, Francisco? ¿Por alguna razón se fue? Yo creo que la perdieron. Hola. Ya está de regreso la presentación. Perfecto. Ahí está ya. Excelente. Entonces, bueno, el tema es la coyuntura política y los retos de la oposición. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. ¿Qué momento estamos viviendo en el país? Pues es un momento sui generis, es un momento complejo. Estamos viviendo, si pasamos a la siguiente solamente para tener el mapa general, tenemos un poquito más atrás, tenemos un momento en el cual la situación actual del país está definida, creo yo, por cuatro crisis que tienen cuatro dimensiones diferentes, no todas tienen la misma profundidad, pero me parece que estamos viviendo cuatro crisis que afectan y que sin duda alguna están pues generando una sinergia entre unas y otras y que apuntan hacia una posible crisis política. Ahorita vamos a comentar sobre eso, pero bueno, pues ¿cuáles son? Las que venían ahí son una crisis en materia de salud, una crisis en materia de seguridad, una crisis en materia económica y una crisis en materia de corrupción. Esta visión, yo creo que cada uno de los que estamos ahorita en nuestras casas tendremos algún referente de cómo el tema de salud pues ha tenido una etapa compleja a lo largo de los últimos meses, obviamente en materia de seguridad, sin duda alguna, y me parece que hay que ponerle un especial énfasis al tema de economía y obviamente el tema de corrupción, que es un tema que venimos arrastrando desde el sexenio pasado y que bueno, pues hay aspectos importantes en los cuales hay que profundizar. Entonces, estas crisis en México, ahora sí, si pasamos a la siguiente, yo empezaría con esta gráfica, yo la he querido poner en estas presentaciones porque la verdad es que a mí esta gráfica me ha venido acompañando en toda la pandemia, lo digo porque fue de las primeras gráficas que me llegaron, yo lo que hice fue fotografiar una copia que me llegó a través del WhatsApp, tal vez a algunos de ustedes les llegó, pero a mí me llegó justo cuando arrancaba el tema de la pandemia. De hecho, allá por el mes de marzo, cuando arrancaba pues este tema de que no teníamos mucha claridad de qué iba a pasar, incluso que no estaba claro por parte del gobierno qué seguimiento se le iba a dar. López-Gatell, por un lado, empezaba a llamar al quédate en casa, pero el presidente al mismo tiempo convocaba desde Oaxaca a que la gente saliera a las fondas, que saliera a los restaurantes a consumir. Pues un momento de enorme confusión y la verdad es que yo debo de reconocer que como seguramente nos pasó a muchos millones de mexicanos y como sigue pasando, pues acudimos a ver qué es lo que estaba diciendo la autoridad y López-Gatell en aquel momento proyectaba y les digo, justo cuando yo vi esta gráfica que me llegó sin la anotación que ahí viene, más o menos López-Gatell hablaba de que en toda la pandemia, seguramente en México podría llegar a haber unos 4,300 decesos, 4,300 muertes por el COVID. Y entonces cuando a mí me llegó este gráfico del Instituto de Massachusetts, de allá del MIT, pues la verdad es que no lo tomé con seriedad. Lo vi, me pareció exagerado hablar de 132,000 muertes cuando un epidemiólogo y una autoridad que había puesto el gobierno mexicano a cargo del tema de la pandemia hablaba de 4,300, pues la verdad es que le quise creer mucho más a López-Gatell. Después este mismo documento, este mismo meme, si lo quieren llamar así, me llegó otra vez, de hecho arrancando el mes de julio, y ahí viene la cifra que proyectaba en ese momento, en esa misma gráfica que me había llegado 3 meses y medio atrás, se planteaba que para ese momento, es decir, para arrancando el mes de julio, se tendrían alrededor de 28,969 decesos fatales. Bueno, ¿cuántos muertos llevábamos ese día? 28,510. Hoy llevamos más de 43,000. De hecho, el hashtag con el que arrancó la semana, triste, preocupante, obviamente terrible por la dimensión, fue, ¿no? Nos faltan 43,000 personas, ¿no? Inclusive hay quienes en la discusión digital le pusieron y fue el Estado. ¿Por qué lo quise comentar esto? Bueno, pues porque la proyección, no solamente en julio la planteaban, si quieres yo te voy diciendo, Paco, para tenerla, no solamente la proyección lo que planteaba era que podríamos tener, repito, 132,000, sino que al día de hoy estamos por encima de los 43,000 decesos
Y bueno, pues la proyección sigue sin que nadie en este momento tengamos claridad, y yo creo que difícilmente alguien la podría tener, de cuál será la proyección real que podríamos pensar en nuestro país. López-Gatell pasó de 4,000 a 8,000, luego lo escaló a 30,000, luego lo llevó a 60,000. Yo la verdad es que ya entre proyectos Centinelas y otras argucias, pues la verdad es que el desgaste en términos de la credibilidad y la confianza de las cifras que tiene el subsecretario encargado del tema, pues es profundo, y por lo pronto me sigue quedando esa proyección de 132,000 muertos, lo que sin duda alguna pues nos colocaría seguramente entre uno de los primeros 3 países, tal vez Estados Unidos, tal vez Brasil, tal vez incluso podríamos estar por encima de Brasil, no lo sé, pero hemos dejado atrás a Francia, hemos dejado atrás a Italia, a España, que fueron países que en aquel momento pues eran los referentes de una verdadera desgracia respecto al manejo de la pandemia. Quise empezar la presentación porque hablamos de una crisis en el contexto del COVID, obviamente nos ha pegado como a todos los países, pero no solamente ha sido el tema del COVID. El presidente incluso ha utilizado en varias ocasiones, y a mí me llama mucho la atención que él quiera construir esa narrativa en su discurso público, cuando dice también que íbamos, ¿no? Y él lo recupera con mucha continuidad, pero la verdad es que en el tema de salud no veníamos bien. En el 2019 tenemos muy clara la marca de lo que fue el desabasto de medicinas, especialmente las escenas de padres de niños con cáncer que sufrieron, digamos, de que se perdieran los recursos que a través del Seguro Popular se daban directamente para atención a este problema. Y bueno, pues en el 2019, si ustedes recordarán, pues tuvimos un contexto crítico, especialmente en términos de el financiamiento y la posibilidad o la oportunidad de tener acceso a medicinas. Entonces, no solamente la crisis del COVID, en el 2019, y de hecho arrancando el 2020, ya teníamos la marca de un contexto crítico en el tema de salud. ¿Por qué? Pues porque se quitó el Seguro Popular, se instituyó el INSABI, se cambió la ley, pero a final de cuentas no se dispusieron recursos suficientes para temas tan sentidos, tan, digamos, tan dolorosos como el tema de financiarle a los niños con cáncer. Si pasamos ahora sí a la siguiente, pues crisis en el tema de salud, crisis en el tema de seguridad, y es un tema que me parece que es importante poner en un contexto integral respecto a lo que significa para este gobierno el tema de seguridad. Lo que ven ustedes ahí, pues es una imagen que seguramente recordarán, es la camioneta de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México. Ustedes recordarán que hace prácticamente 4 semanas, el último viernes de la semana, el último viernes, digamos, de hace 4 semanas, lo que teníamos ya era esta imagen presente arrancando el día, donde 2 escoltas de Omar García Harfuch fueron asesinados, una tercera persona, una transeúnte que iba a trabajar, también dolorosamente perdió la vida. Y esta imagen me parece que marca un antes y un después respecto a las dimensiones de lo que se trata, el tema del crimen organizado y obviamente el contexto general de inseguridad. No habíamos tenido un hecho de estas dimensiones en la capital del país, a escasas tal vez 4 cuadras de donde vive el embajador de los Estados Unidos, quien apenas hace unos meses señaló que había errores en la estrategia de seguridad pública, y que un funcionario del tamaño, de la dimensión, obviamente de la envergadura de lo que significa el secretario de Seguridad Pública de la capital del país, sufriera un atentado, pues me parece que marca un antes y un después. No es el único antes y un después. Recordemos que en octubre, también el 17 del 2019 de octubre, tuvimos pues un episodio, pues me parece que nunca antes visto, la detención del hijo del Chapo Guzmán, de uno de los criminales que fueron de los más buscados del planeta, que fue detenido por las Fuerzas Armadas y que después se reconoció que por orden directa del presidente de la República, en voz propia así lo aceptó, pues fue liberado, lo que dejó, pues obviamente, en una franca situación o sensación de vulnerabilidad, no solamente a la gente de Culiacán, sino al país entero por la relación que ahí se dio o que ahí se marcó. Después ya vendría el saludo a la mamá del Chapo Guzmán allá, podremos comentar más adelante, pero solamente eso nos da un contexto, digamos, de imágenes que han sido muy duras respecto a la situación que se enfrenta en materia
de seguridad. La crisis, hay que decirlo, y aquí hay pues muchos que han sido expertos y sobre todo activistas en el tema de la inseguridad en el país y de la violencia. La inseguridad la traemos desde hace ya pues prácticamente 2 sexenios, pero en el primer año del presidente López Obrador, igual que en el tema de salud, me parece que es importante rescatar de dónde venimos. No solamente venimos, digamos, de un contexto crítico, Calderón, después escaló mucho más con Enrique Peña Nieto, sino que tuvimos en el primer año de gobierno del presidente López Obrador el año más violento de nuestra historia reciente, con 34,564 homicidios dolosos. Esto obviamente pues es un parteaguas por sí mismo, es una cifra escandalosa. Ahora vamos prácticamente en los 54,000, si le sumamos los que llevamos a la mitad de este año. Pero bueno, pues el 2019 fue una continuación mucho más elevada, mucho más sangrienta de lo que veníamos acarreando como país, pero con aspectos cualitativos como el de la fotografía, que hay que destacar porque, repito, marcan un antes y un después. Que el Cártel Jalisco Nueva Generación, un grupo armado, se manifieste abiertamente en contra de un funcionario público en la capital del país, lo agreda y esté pues a tiro de piedra de poder asesinarlo, me parece que deja una sensación pues muy dramática de lo que estamos viviendo. Vamos a pasar a la siguiente, porque si bien hemos comentado la parte de salud, la parte de seguridad, la parte económica me parece que es importante y esa nos dará mucho de qué hablar, y estoy convencido que será sin duda alguna uno de los puntos nodales desde los cuales la oposición tendrá que trabajar y podrá trabajar, porque desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente porque como mexicano me parece que es preocupante ver la cifra que proyecta el Fondo Monetario Internacional, ver que proyecta una caída del 10,5% del Producto Interno Bruto para el 2020. Esta es la última actualización que tuvieron, pero que, por ejemplo, el Bank of America tiene proyecciones de que puede ser una caída del 12,5% del PIB, pues solamente para los que tienen pues alguna edad un poquito menos milenialesca, pues más o menos es la sumatoria entre el 2008, la crisis del 2008-2009, la crisis inmobiliaria, la crisis financiera del 94-95, la que le tocó enfrentar a Zedillo, y un cachito de lo que fue la del 82-83, la crisis, digamos, de la transición entre López Portillo y el propio Miguel de la Madrid. Es una cifra, repito, que hay que verla con mucho detenimiento. Que caiga la economía 10,5 o 12,5, pues significa, ya lo ha dicho el vicegobernador del Banco de México, pues una caída por lo pronto entre los meses de mayo y junio de 20 millones de personas que han perdido sus ingresos. Si bien 7 los recuperaron a la mitad, estamos hablando, y esta es una cifra de Jonathan Heath, que 20 millones de personas han perdido sus ingresos precisamente por el contexto del coronavirus. Tal vez ustedes me puedan decir, bueno, pues es algo que le ha pasado al mundo entero. El problema es que la declaración del Fondo Monetario viene acompañada de un aderezo que es preocupante, cuando dice que México seguramente será uno de los peores países en términos de su desempeño para responder a la crisis. Recordemos que ha habido muchos enfrentamientos con la iniciativa privada por lo que ha sido la política pública decidida por parte del presidente López Obrador desde el 5 de abril. Apenas un 0,7% del PIB es nada, 0,7% del PIB, lo que es nada. Estados Unidos le metió 10%. Ustedes me pueden decir, bueno, Estados Unidos tiene una dimensión muy grande, muy potente. Bueno, Colombia le metió 2% del PIB, Perú le metió 5% del PIB. Entonces estamos hablando de que lo que ha hecho como política pública este gobierno para enfrentar el tema de la pandemia en todas las dimensiones, pues es escaso, y sin duda alguna en esas limitaciones, pues tendrá las afectaciones que ya el Fondo Monetario está proyectando. ¿Por qué me parece que es importante rescatar nuevamente la cifra del 2019? Pues porque por más que se quiera, desde las mañaneras o desde los videos que se graban en Palacio Nacional, decir también que íbamos, pues la verdad es que el primer año del 2019, sin duda alguna, pues deja un muy mal sabor de boca. Seguramente muchos de ustedes estuvieron atentos a ello. Una caída al final reportada por parte del INEGI del menos 0,3% del Producto Interno Bruto, con 3 caídas trimestrales al hilo, lo que hicieron una declaratoria formal, digamos, de caer en recesión, pues nos habla de que un conjunto de decisiones
pues no solamente por el COVID, sino por los aspectos de falta de confianza, la eliminación de obras públicas, bueno, obviamente el aeropuerto, en fin, pero sobre todo de decisiones de política pública que no han permitido que cuaje la confianza en este gobierno, y ahí está la cifra, es del INEGI, es una cifra pública, y pues no íbamos tan bien, 10.5% por el coronavirus, pero 3%, 0.3% por parte de las decisiones de la administración. Y vamos a cerrar con la siguiente para este bloque, digamos, de lo que significa el contexto crítico en el que estamos. Esa gráfica, esa fotografía, pues la saqué de Latinos. Como ustedes saben, Carlos Loret de Mola ha estado muy insistente en estar revisando y supervisando el patrimonio de varios de los principales representantes de la Cuarta Transformación. Esa fotografía, pues son tanto John Ackerman como Irmeréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, los dos, pues muy polémicos personajes, quienes en este reporte de Latinos fueron señalados por tener un total de 5 propiedades cuyo origen, cuyo monto primero de alrededor de 60 millones de pesos, pues no cuajaba o no coordinaba tanto con los ingresos que ellos habían tenido a lo largo de los últimos 9 años. Ellos pues habían sido, antes de ser funcionarios públicos, investigadores en la Universidad Nacional Autónoma de México. El mote del reportaje fue el regalazo por un predio que le regalaron, a decir del documental, a Irmeréndira Sandoval. La verdad es que una vez que escuché, por lo menos hablo a título personal, la explicación de que eso no había sido un regalo, que ese predio no había sido un regalo, sino que había sido pues una, digamos, formalización, una regularización de una posición precaria de los 70s, bueno, pues uno entiende que eso no se lo habían regalado directamente a Irmeréndira ni a su familia, sino que fue el tipo de regularizaciones que especialmente hubo en Tlalpan en los años 70 a el 2010. Pero lo que quedó una gran duda fue qué pasó con los otros 4 bienes inmuebles que se pagaron en efectivo. ¿Por qué quise destacar esta noticia? No solamente por los montos y los cruces, y son 60 millones y se pagaron en efectivo, sino porque este gobierno, en lugar de transparentar la información, pues se dedicó a atacar a los investigadores, como lo ha hecho en otras ocasiones, a los periodistas, en este caso a Loret de Mola, y lo que dejó fue pues una sensación, como ocurre cuando nos das información, de incertidumbre y obviamente una crítica. ¿Por qué creo que es importante? Porque este gobierno pues se ha basado su discurso en gran parte en decir que combate la corrupción. Y en ese sentido, cuando no se transparenta, y esta es parte de las mejores prácticas internacionales, pues la sombra queda, y al final del día este gobierno decidió, igual que en el caso de Manuel Bartlett, hablo de las propiedades, 21 propiedades que se señalaron, más bien irse en contra de los investigadores que irse, digamos, por la ruta de transparentar más las cuestiones. O sea, hay escándalos que han dejado o que le han dado raspones a funcionarios de la Cuarta Transformación. Ya comenté a Manuel Bartlett, ya comenté a la Secretaría de la Función Pública, pero tan solo en la pandemia, los ventiladores que se vendieron al triple de precio al Instituto Mexicano del Seguro Social dejan una marca clara respecto al tema de la corrupción. Pero ¿de dónde veníamos? Y con eso cerraríamos, digamos, un poco el contexto de la crisis o de las crisis. Pues veníamos de una cifra, otra vez pública, de parte del INEGI, en el cual 15.7% de los mexicanos y las mexicanas experimentaron actos de corrupción. Y esta cifra es superior a la que se vivió el último año de Enrique Peña Nieto. De tal manera que me parece que es relevante recuperarla, porque el primer año de un gobierno que está cimentado en su discurso político y público en contra del combate a la corrupción, pues tuvo una muy mala nota en los datos que presentó el INEGI precisamente frente a este tema. Entonces, crisis en el tema de salud, que ya teníamos en el 2019, profundización en la parte de seguridad, sin duda alguna un pésimo desempeño el primer año, pues caímos de el 3% al 0.3%, y en el caso de corrupción, pues tampoco cantan mal, digamos, la tonada, digamos, respecto al contexto crítico que tenemos. Vamos a pasar a la siguiente, entonces, ¿qué es lo que ha pasado, digamos, en este contexto? El presidente se vio, pues, durante 2 meses, yo creo que fueron 2 meses muy largos para quienes viven en Palacio Nacional, en la imposibilidad de salir afuera de, pues, los muros que están ahí en el Zócalo de la Ciudad de México.
Pero una vez que llegó el 1 de junio, se tomó la decisión de descentralizar digamos, el semáforo de la pandemia, y el presidente se fue a la península de Yucatán a dar no solamente el banderazo al Tren Maya, sino a dar el banderazo al año electoral. Vamos a pasar a la siguiente. Y ha habido una serie de declaraciones y posicionamientos por parte del presidente López Obrador, si ponemos la que sigue, en las cuales me parece que aquí traté de rescatar 4 noticias que creo que nos dan una visión marco, una visión integral de qué parece ser que va a ser todo este año, desde la narrativa, desde el discurso, desde los posicionamientos, no solamente del presidente, no solamente de la Cuarta Transformación, o digamos de este gobierno, desde esa visión que se ha autodenominado la Cuarta Transformación, sino de Morena y obviamente de cara a la elección del 2021. Recordemos que en el 2021, el 6 de junio, y es una fecha que me parece que es importantísimo en estas conversaciones a las que nos ha convocado UNE, tenerla clara, tenerla precisa y tener el cronómetro de cada día que va pasando con el horizonte del 6 de junio del 2021, porque el presidente lo que ha hecho es, me parece que hilar 4 planteamientos que nos dejan ver de qué se va a tratar su posición y la de su partido respecto a esa fecha del 6 de junio, en la que no solamente habrá 15 gobernaturas que habrán de cambiar, alrededor de 24,000 cargos de elección popular, pero de manera particular e importante, y lo quiero subrayar para esta presentación, el cambio en la Cámara de Diputados. El Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados tendrá que renovarse, y ahí precisamente pues es uno de los espacios públicos, me parece que más relevantes dentro de todo el contexto. ¿A qué le ha apostado el presidente? Bueno, la primera declaración, ustedes la ven, seguramente la escucharon, cuando él regresaba de Yucatán, él lo que dijo es tiempo de definiciones, cuando estaba allá en Veracruz, él dijo, es tiempo de definiciones, se está con la Cuarta Transformación o se está en contra. O eres conservador o eres liberal. Si estás en favor del combate a la corrupción, pues estás con la Cuarta Transformación, y si no, estás en contra de la Cuarta Transformación. Planteó un estás conmigo o estás contra mí, pero me parece que es muy importante esa declaración, que además de todo la ligó con la siguiente. A 3 o 4 días después de regresar de Veracruz, nos dimos cuenta en una mañanera que el presidente estaba presentando un documento de origen incierto, y subrayo con cierta mofa el tema de origen incierto, porque entre otras cosas luego se supo que el documento podía haber salido desde la propia Secretaría de Gobernación, algunos analistas así lo notaron, pero lo importante es que López Obrador presentó un presunto plan, inclusive lo planteó en términos medio de complot, un presunto complot respecto a Morena en la Cámara de Diputados y un bloque, digamos, complotista, repito, que lo que quería era ganarle precisamente a Morena las elecciones del 2021. Ese bloque opositor amplio, así lo llamó BOA, pues lo trató de presentar como un planteamiento un poco contrario, digamos, a la transparencia que debe definir una democracia electoral. Y la verdad es que cuando ustedes lo ven, y yo se los recomiendo especialmente para quienes estamos interesados en hacer activismo público democrático, pues la verdad es que es un documento en el cual pues pasa y viene ahí lo que ocurre en cualquier democracia que se precie de serlo, que aquellos que no están de acuerdo con cómo está funcionando en el gobierno, dialoguen, platiquen, se puedan poner de acuerdo, y en ese poder ponerse de acuerdo, busquen legítimamente al electorado para convencerlo de que son una mejor opción. Creo que es importante porque en esa sumatoria, cuando el presidente plantea o estás conmigo o estás contra mí, y luego dice hay un bloque de oposición amplio, me parece que desnuda con mucha claridad cómo está planteando la elección. Un todos contra mí, y tratar de plantearse él mismo incluso como un ente en la boleta, como una suerte de referendo. Hay que entender que esta elección, pues en cierto sentido es la anticipación de lo que podría ser la revocación del mandato del 2022. Él quería estar en la boleta en el 2021. Entonces es posible que él y sus estrategas estén pensando que lo mejor sería tener eso, 2 bloques, y tratar de plantear que todos los que no están en el bloque de él son los malos, son los perversos, son los que están en contra del avance del país. Un tercer elemento digamos, de esta conversación que ha tenido el presidente en público, él ha sido muy crítico del Instituto Nacional Electoral. De hecho, ha sido enfático en que él será guardián porque el INE
ha sido comparsa, en ocasiones así lo ha dicho, de los fraudes electorales. Es la primera vez en la historia reciente del país, desde que tenemos esta institución, que ha logrado dos alternancias, por lo menos la que permitió que el Partido Acción Nacional llegara al poder en el 2000 y luego la que permitió que la izquierda llegara, descuento, digamos, la que permitió el regreso de otro partido, que también sería una alternancia en el poder. Es la primera vez que un presidente de la República pues tome en su discurso público un antagonismo directo contra el Instituto Nacional Electoral. Tercer elemento, o cuarto elemento, perdón, es pues el que ahí aparece. Hoy ya tuvimos las primeras audiencias respecto a Emilio Lozoya, quien por el tema de Odebrecht, por el tema de agronitrogenados, fue detenido en España, fue extraditado, y que me parece que lo que nos da es ya una visión muy amplia de lo que significa estás conmigo, estás contra mí. Hay un bloque de oposición amplio, del cual, por cierto, participa el Instituto Nacional Electoral, y todo esto representa el pasado. Aquí les viene Emilio Lozoya, inclusive así lo dijo hace 2 semanas, quien nos va a mostrar a través de una serie de videos cómo funcionaba el Congreso como supuesto contrapeso contra el Ejecutivo. Se ha dicho, porque es parte de lo que se ha filtrado, que Emilio Lozoya traería algunos videos en los cuales se exhibe a legisladores de oposición recibiendo recursos para, pues, votar la reforma energética. A mí, yo fui senador de la República en esa época, pues no me hace tanto sentido todavía sin ver con claridad de qué se trata, pues porque de lo que ellos hablan es de que le dieron dinero a quienes de por sí estaban a favor de esa reforma, ¿no? Entonces, pues todavía lo dejo un poco entre duda, pero sí me parece que esta gráfica, con esas 4 noticias, nos dejan muy claro hacia dónde va el gobierno, su narrativa y hacia dónde quiere apalancar a su partido. Pasamos a la siguiente. Esto obviamente ha generado reacciones, ¿no? Ha generado acciones y reacciones. Entonces, la siguiente lámina, pues me parece, o la traté de poner para dar un corolario de qué es lo que ha venido pasando también. Alrededor, digamos, de estos posicionamientos del presidente, ha habido una movilización muy importante, la destaco como importante, no porque me guste, pero porque sí creo que ha sido significativa. Me refiero a que no me encanta este tema de estar pidiendo por parte de Frena, el Frente Nacional Amplio contra López Obrador, ha venido planteando que antes del 30 de noviembre el presidente, por traición a la patria, debe de renunciar. Digo que no es un formato que me parece el mejor. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el presidente fue electo y hay que ganarle por la vía de las elecciones. Creo que ese es el formato importante a quienes creemos en esta democracia. Pero bueno, pues este movimiento, a decir de su líder, ha logrado conglomerar alrededor de 7 millones de personas. Movilizaciones en alrededor de 70 ciudades del país, lo cual es una cifra importante y nada despreciable, y ha generado una percepción, pues sí, sobre todo desde la perspectiva de la clase media, de molestia, de enojo y obviamente de una sensación de que las cosas en términos de gobernabilidad se están saliendo de las manos. Entonces, eso es lo que respecta, digamos, a la movilización social. Hay otras, hoy mismo estamos en un proceso de movilización a través de este Zoom que nos permite que gente de Tijuana o que gente de Quintana Roo estemos conectados. Yo ahorita mismo estoy en Guerrero. Entonces, estas movilizaciones han sido parte precisamente de que la sociedad está viendo y está reaccionando precisamente a este actuar de parte del poder. Una segunda reacción, y bueno, pues ahí está la fotografía del presidente del PRI, las ha habido como la que rescaté ahí también, de Acción Nacional, del Movimiento Ciudadano, del Partido de la Revolución Democrática, quienes han levantado la voz diciendo que han empezado a dialogar y que están pues pensando, tratando de construir pues una serie de alianzas que les den viabilidad para el 2021. Y la otra, que no quise dejar de rescatar, pues es la reacción institucional. El Instituto Nacional Electoral, en voz de Lorenzo Córdoba, lo que ha dicho es que el presidente no tiene vela en el entierro, que él no puede ser guardián de algo para lo que constitucionalmente el único que está definido es el Instituto Nacional Electoral. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué sensación me queda de esto? Pues esta es la expresión que yo les podría compartir. Pues podríamos pensar que en un contexto de múltiples crisis, lo desafortunado que estamos viviendo es que hay mucha política, pero poca política pública. Y si ponemos la siguiente, Francisco, por favor, pues aquí hay algunos ejemplos de los cientos seguramente que hay. Diputados se oponen a votar en periodo extraordinario la iniciativa de López Obrador.
Pónganse a pensar en la cifra de la caída del Fondo Monetario Internacional para México. 10.5% caída del PIB. Y en ese contexto, que es uno de los más dramáticos y más graves que hemos tenido en los últimos 100 años como país, nuestra clase política, ahí, en la permanente, no ha logrado acordar un periodo extraordinario para revisar el presupuesto. Podemos estar a favor o en contra. Hay unos que piensan que es porque López Obrador se quiere agandallar el presupuesto. Hay otros que obviamente lo que están buscando pues es tal vez darle más facultades. Qué sé yo, no me quiero clavar en esa crítica. Lo que es cierto es que es espeluznante que en un momento en el que necesitamos echar mano para el bien de nuestra gente, de las empresas, de los negocios, del presupuesto público que tengamos, pues que no tengamos capacidad de ponernos de acuerdo y implementar políticas públicas frente a un contexto crítico, pues nos da una muy mala nota de hacia dónde se puede avisorar que viene el año. O que el presidente López Obrador haya rechazado de manera reiterativa los llamados de la iniciativa privada a construir un gran acuerdo nacional. O que el presidente López Obrador y el propio secretario de Hacienda se hayan negado a autorizarle a algunos gobiernos de los estados que pretendían incrementar sus techos presupuestales, capacidad de endeudamiento para financiar a las micro y las pequeñas empresas, y que la respuesta del gobierno fuera que ese dinero lo van a utilizar para las campañas, nos hablan de mucha política y poca capacidad de hacer política pública. O lo que siempre pasa en un país como estamos en este contexto polarizado, pues que las cosas terminan en los juzgados, terminan en la Suprema Corte, y un tema que alarmó a muchos como el asunto de la energía renovable, pues terminó ahí en la Suprema Corte de Justicia. Vamos a cerrar con dos reflexiones. Todo este contexto, pues más o menos, si pasamos a la siguiente, por favor, pues lo que ha tenido es pues un termómetro un poco alrededor de lo que es la figura del presidente. Esta gráfica es de la semana pasada, de hecho, estábamos en ese momento y la quise dejar en ese contexto. Ahorita subió un poco más el presidente, tiene 51% de aprobación, pero como ustedes ven, ha tenido una caída progresiva que de pronto se convirtió pues en un sube y baja, que posiblemente siga siendo un sube y baja durante los próximos, por lo menos durante las próximas semanas, en las cuales llegó a tener 54% de desaprobación, solamente 46% de aprobación, pero digamos, micha y micha, ¿no? Mitad a favor y mitad en contra. En ese contexto, me parece donde hay que ver qué es lo que sigue para la elección. Vamos a pasar a las siguientes tres láminas. ¿Cuáles son los escenarios? Y quise recuperar estas gráficas que son de Massive Caller. De hecho, justo cuando el presidente estaba hablando del bloque A de oposición amplio, Massive Caller sacó esta encuesta y tiene tres escenarios que me parece que es interesante ver para reflexionar. Este es el primer escenario, el escenario 1. En este, como ustedes ven, en rojo marrón, pues sería el número de curules que ganaría Morena en ese momento, en esa fotografía, un total de 329 curules, si todos los partidos fueran solos a la elección. Es decir, que no hubiera alianzas. El PAN con segundo lugar, 116, el PRI con 33 y luego los colores del PRD, del PT, del Verde y del Movimiento Ciudadano. Pasamos a la siguiente, que sería el segundo escenario. ¿Cuál sería el escenario si los partidos políticos siguieran las coaliciones que tuvieron durante la elección del 2018? Es decir, el PRD, el Movimiento Ciudadano y el Partido de Acción Nacional, si fueran juntos, pues tendrían un total de 166 diputados de manera conjunta. Morena seguiría teniendo mayoría relativa con 302 y el PRI quedaría un poco como el gozne, la bisagra para el tema constitucional con 32. La última, que es un poco para seguir en esta narrativa o en este contexto de discusión pública, ¿cómo quedaría, si pasamos a la tercera, cómo quedaría el Congreso en la parte de la Cámara de Diputados si todos los partidos fueran juntos, hicieran una gran coalición, esa BOA de la que habla el presidente, si se lograra concentrar de manera electoral, si el PAN, el PRI, el PRD y el Movimiento Ciudadano fueran juntos, llegarían a tener 268 diputados y diputadas federales frente a 232 de Morena, el Verde y el Partido del Trabajo. Entonces, como ustedes pueden ver, tres escenarios distintos, y quiero cerrar con esta pregunta, obviamente para abrir el espacio al diálogo, porque me parece que esta es la gran pregunta. Y me parece que históricamente esta es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Cuando hablo de históricamente venimos de un periodo o de un momento en el 2018 donde yo soy un gran convencido
de que la sociedad, el hartazgo, las nuevas dinámicas de comunicación, de organización, de información, de articulación, lo que posibilitaron es pues, que ganara un nuevo gobierno. Quien tocó que estuviera ahí presente, pues fue López Obrador. Pero a final de cuentas ha habido una decepción, o por lo menos una caída clara respecto a su gobierno. Yo soy de los que mantiene que el gobierno, cuando lo analizas en términos de política pública, pues está realmente reprobado, por lo menos en los 4 rubros que hemos comentado: en salud, en seguridad, en economía y en corrupción incluso. Pero me parece que esta es la pregunta que debemos dejarnos para tratar de pensar cómo puede ser el 2021. ¿Cómo se puede construir un momento que nos permita que el 2021 construya a través de la Cámara de Diputados pues un nuevo encuentro de los mexicanos y las mexicanas, o tal vez un primer gran encuentro de los mexicanos y las mexicanas para definir y construir realmente cómo puede ser el país que hoy tenemos? Yo no comparto la visión de un país que se la vive en la polarización. Creo sinceramente que la conversación y el diálogo son indispensables para que en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que es donde se hace precisamente el diálogo público y el diálogo político, podamos por primera vez en nuestra historia reciente ponernos de acuerdo en cómo le vamos a entrar pues a estas distintas crisis que tenemos, pero cómo nos vamos a construir, y con eso cerraría, cómo nos vamos a convertir como sociedad en el nuevo centro de gravedad, no solamente del discurso público, sino de la acción política. Y creo que de eso se trata, frente a este escenario donde hay mucha política y poca política pública, de que la sociedad tome el mando que le corresponde, tiene las herramientas, ahorita comentaremos sobre eso, pero pues obviamente todo arranca con la decisión del primer paso. Muchas gracias, Francisco, y bueno, pues obviamente agradecido con UNE de la posibilidad de platicar. Gracias a ti, Armando. Si quieres, te voy a volver a hacer host otra vez para que vuelva a aparecer tu video, porque si no, no apareces. ¿Listo? Para que podamos, entonces te lo voy a poner ahorita. Déjame ver, aquí está. Y puedes abrir tu video. ¿Sí? Listo. Listo, perfecto. Ahora déjame ver, ahora voy a reclamarlo de regreso. Si te parece, vamos a hacer rápidamente las preguntas que habíamos generado. ¿Sí? Y mientras ahí en el chat hay algunas preguntas que ya están haciendo, no sé si las alcanzas a ver, pero mientras voy a hacer el polling, que son las preguntas ya prefabricadas que habíamos hecho, para que los asistentes, si les parece, tengan a bien contestarla. Entonces, son 5 preguntas y la idea es justamente que ustedes nos digan más o menos cuál es el sentir de todos los asistentes. Tenemos más de 80 personas ya, entonces ahí aparecen, les tiene que aparecer ahora, si me dicen, están ahí las preguntas, ¿Sí? para que nos puedan ir aprovechando y puedan ir votando de las distintas preguntas que tenemos ahí sobre la marcha. De tal suerte que puedan contestarlas y vamos a mostrar los resultados una vez que puedan justamente contestar. Aquí me dice ya el sistema que pueden ustedes ver las preguntas, espero sea el caso, y que las puedan ir contestando. Yo tengo que ir contestando también al mismo tiempo, vía escrita, Francisco. Sí, si quieres podemos, en lo que se contesta No nos deja votar, Paco. A ver, déjame ver. A lo mejor no les deja votar a los panelistas, pero sí a los asistentes. Dice host and panelists cannot vote. Sí, o sea, nosotros 4 no podemos votar. Ok. Pueden votar los asistentes, o sea, tenemos ahorita 84 personas y ya están entrando, de hecho, los votos. Les pedimos a todos que hagan lo propio. Ahí pueden ver las distintas preguntas. Son 5 preguntas y la idea es que nos puedan ayudar contestándolas y vamos a ver cuál es el resultado de leer justamente las opiniones de todos ustedes. ¿Tú, Armando, ves las preguntas por escrito? Sí. Sí, aquí las tengo. Veo que hay creo que 4. Bueno, entiendo que hay 4. Sí, como tú me vayas diciendo, si les quieres que las lea o... Si quieres las puedes ir leyendo porque estamos aquí esperando. Sí. Ya Bueno, si quieren, voy entrando, digamos, un poquito en el orden en el que fueron entrando, ¿no? Dice,
Me interesaría mucho que nos comente si realmente existe oposición, qué ha hecho para hacer realmente contrapeso y qué estrategias tienen para llegar al 2021. Bueno, doy mi opinión. Yo creo que la oposición partidista, especialmente durante los 2 primeros años, estuvo pues muy apagada, esa es mi sensación, no es para menos, estuvo eclipsada, por así decirlo, frente a una nueva forma de comunicar, frente a una nueva forma de hacer política, frente a muchos votos. No hay que dejar de tener muy clara y legítimamente reconocer los 30 millones de votos que tuvo el presidente y la mayoría apabullante que tuvo en el Senado y en la Cámara de Diputados, más 22 congresos locales. Entonces, me parece que la oposición, en cierto sentido, pues se vio diezmada o eclipsada, me gusta un poco más, por ese fenómeno. ¿Qué es lo que creo que ha venido pasando? Primero, que la oposición se ha venido constituyendo en distintas dinámicas no tradicionales o no las típicas que tuvimos siempre. Cuando yo comento estos episodios, digamos, donde tienes a gobiernos estatales que al principio, pues, tal vez no reaccionaban tanto, pero que la pandemia aceleró en su molestia, pues digo, el hecho de que tuvieras gobernadores de distintos partidos, no solamente del PAN, también de Jalisco con Movimiento Ciudadano, también un independiente allá con el Bronco, o con priistas como el de Coahuila, exigiendo un mejor trato respecto a recursos por el tema de la pandemia y llevando la discusión al tema de un nuevo pacto fiscal, pues sí nos habla de que por lo pronto ese mundo de rosa que tuvo el presidente el primer año y medio, pues se acabó y la pandemia en cierto sentido la vino a acelerar. Hablo específicamente de gobiernos de los estados, hablo de los episodios en los que presidentes municipales se manifestaron en contra del gobierno por los recortes a su presupuesto. Tengo en mente, por ejemplo, las organizaciones campesinas sentadas allí en Palacio Legislativo, molestas porque el proyecto del Ejecutivo recortó de manera cuantiosa los recursos al campo. Tengo presente la marcha de las mujeres entre el 8 y el 9, primero la marcha de las mujeres y luego digamos, la ausencia global o digamos la ausencia nacional que tuvieron en actividades, el paro nacional. Bueno, todo esto es una oposición al gobierno. Son mecanismos no tradicionales o no son específicamente partidistas, pero me parece que es importante tenerlos muy claros, porque así como los ha habido ahí, los ha habido en la Corte, y hemos tenido presencias de distinta naturaleza que han venido quitándole ese centro de frecuencia exclusiva que llegó a tener el presidente López Obrador. Yo soy un creyente de que esto seguirá creciendo. El hecho de que salga el presidente del INE, y lo sumo con una pregunta que está aquí, que me preguntan qué opino de los nuevos consejeros, que diga que el presidente López Obrador no es, digamos que no tiene vela en el entierro, pues te habla también de un organismo autónomo donde parte del organismo autónomo, por lo menos representada en su presidente, está dando una respuesta constitucionalmente avalada. Creo que la propia incidencia ciudadana frente al episodio Ackerman, me refiero a esta intentona que tenía Ackerman de imponer a una consejera que no fue avalada por parte del comité técnico, son pequeños ejemplos de que no estamos viviendo en un mundo donde el absoluto se defina sobre todo solamente por parte de una persona. Que tú veas a Porfirio Muñoz Ledo echándose en contra a 70 diputados del PT y de Morena, habla también que al interior de Morena, y cito el ejemplo porque tiene que ver con lo de los consejeros del INE, cuando ellos pedían que se quitara el proceso y él les dijo que eran golpistas, pues nos habla de que ese tipo de excesos no necesariamente tienen un acompañamiento completo, y creo que sobre todo este año, acelerado por la pandemia y en el horizonte de la elección del 2021, serán episodios mucho más frecuentes, no solamente por parte de estos actores no tradicionales que he comentado, sino franca y claramente por parte de los partidos de oposición, quienes hoy están pues revisando candidaturas, están viendo dónde pueden ganar, dónde pueden ser competitivos en las gubernaturas, y me parece que hay unos que tienen claramente definido el hecho de que tienen que ganarle la mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, con esto daría una respuesta a esas dos preguntas que vi. Creo que los nuevos consejeros, por lo menos con la información que yo traté de hacerme, de gente que los conoce, de gente que tiene cercanía con ellos, pues a mí me tocó estudiar con Carla Humphrey, yo expresé públicamente en mi artículo de Excelsior que me parece que es una funcionaria que históricamente ha sido profesional de la materia. Ella empezó con Lujambio, digo, si nos fuéramos al tema
de cuál fue su origen político, pues diríamos que ella vendría, digamos, de nexos con el PAN. Recordemos que Lujambio en aquella época, aun cuando no era panista, terminó en el PAN, pero luego terminó con Santiago Nieto, pero Santiago Nieto antes había sido nombrado, me tocó ser senador cuando lo nombramos de la FEPADE. ¿Por qué quiero rescatar esto con el ejemplo de Carla Humphrey? Me parece, y así lo he escuchado de la otra consejera y los otros dos consejeros, que cubren un perfil técnico profesional y que acreditaron pues este tema de poder ser lo que se pide en el Instituto Nacional Electoral. Gente capaz, gente con conocimiento en la materia y sobre todo gente que pueda ser imparcial, y ahora lo que habrá que exigir y demandar es plena independencia, que hay que decirlo también, en cualquier episodio los presidentes de la República tratan de incidir no solamente en el INE, en los organismos autónomos. A mí me tocó ser senador y antes diputado, y siempre era lo mismo, pelearnos con Peña Nieto o pelearnos con Calderón, porque es un problema del diseño constitucional que tenemos. Pero bueno, porque se pregunta, hay una inquietud de que el presidente López Obrador, por estos ataques que ha hecho públicos al INE, pues quiera quitarle la autonomía. Creo en este momento y con la información que he recabado, que estas 4 personas pues pasaron 2 filtros importantes, el del comité técnico, que precisamente lo creamos para eso, y ahora pues el aval político de un acuerdo público integral de todas las fuerzas, que no es cosa menor, porque ahí estuvo el PAN, estuvo el PRI, estuvieron todas las otras fuerzas que siendo de oposición pues decidieron estar en el acuerdo y no salirse de él. Si quieres, Armando, déjame mostrar los resultados de la encuesta y así Sí, claro. puedes leer algunas de las otras preguntas que han entrado, un par de ellas que me parecen importantes, pero déjame mostrar los resultados de la encuesta para ver si lo pueden ver. Entiendo que ahí deberían de ver los resultados. Ahí se ve la primera pregunta, era si corremos el riesgo de que México se convierta en otro Venezuela. 79% de la audiencia piensa que sí, lo cual pues obviamente indica que hay un riesgo subyacente importante si es que pensamos que en ese porcentaje tan alto podemos terminar como está hoy en Venezuela. Es una llamada de atención importante. Quizá la parte, digamos, provechosa de esa respuesta es que hay inquietudes y que la ciudadanía puede despertar. 2 es, ¿qué tan factible es construir un escenario en que todos los partidos de oposición logren ganarle la Cámara a Morena y a sus aliados? El 76% piensan que sí, que ese escenario es construible, y de hecho hay una pregunta que se refiere justamente a este tema en particular, hablando de los distintos partidos de oposición y cómo se podría dar esa sinergia. Aquí en la pregunta 3 tenía varias posibilidades, que es cómo puede participar la sociedad de manera disruptiva para incidir en la elección de 2021. Y aquí abrimos 5 opciones. La que ganó o tuvo la mayoría fue la de promover el voto útil y eficiente. Y habrá que entender, obviamente, o descifrar qué es lo que voto útil y eficiente quiere decir, aunque la acepción y lo que se está entendiendo es precisamente que se pueda buscar que haya pues una copiosa participación el día de las elecciones, en las urnas, y que se busque cómo ser mayormente productivo. Esto tiene que ver justamente con tener candidaturas, coaliciones, etcétera. Un tema que seguramente puedes abordar ahorita para resolver algunas de las preguntas, Armando. La pregunta número 4 es si en la opinión de los que estamos aquí presentes, para 2021 imperará la narrativa de AMLO y de Morena sobre si todos son corruptos salvo ellos mismos, ¿no? El 63% opina que sí, que esa será la narrativa. Creo que lo que no dice la pregunta es si esa narrativa será exitosa, que esa es otra pregunta distinta. Pero claro, al parecer, como se entiende y lo que está diciendo la audiencia es que esa será muy probablemente la narrativa que ellos utilicen. Finalmente, la pregunta número 5 es cómo mover las emociones de los votantes en 2021, y pues pusimos ahí, digamos, igualmente 5 opciones. Con cierta maña pusimos una al final que era todas las anteriores, y aunque no ganó, digamos, más de la mitad, opina que es una combinación de varias tareas o varias actividades que justamente generarían esa motivación. Esta pregunta, Armando, recordad, la preparamos y tiene como antecedente, y tú lo sabes mejor, es que las elecciones intermedias normalmente no son muy populares. No son elecciones que sean, digamos, de gran arrastre comparadas con las elecciones sexenales donde se elige a presidente y a senadores. Pero en esta ocasión, y por ahí quizá
podemos abrir ese debate. 2021 no es cualquier elección, no es una elección intermedia cualquiera. Y me gustaría que me dijeras o me rebatieras si estoy en lo cierto en que 2021 no es una elección cualquiera. A ver, yo creo que tenemos un reto muy importante enfrente. No es una elección cualquiera, eso yo creo que lo compartimos y lo pensamos. Sin embargo, creo que nuestra responsabilidad el garantizar que así lo considere la mayoría de los mexicanos, porque históricamente las elecciones intermedias, en la medida en la que no tienes una votación tan trascendente, tan jaladora, tan cachonda, por así decirlo, como es la elección de presidente de la República, que conmueve y moviliza a mucha gente, pues todavía nuestros cuerpos de representación, como la Cámara de Diputados o los diputados, pues están, digamos, ahí en la periferia del reconocimiento público. En realidad, mucha gente históricamente no conoce quién es su diputado, su diputada federal, tienen una mala calificación de la Cámara de Diputados o del Congreso en su conjunto, de los legisladores. Entonces, se enfrenta a una situación siempre en las elecciones intermedias donde nuestra cultura política no valora igual digamos, el ir a votar y obviamente el tipo de resultado que tenga. Dicho esto, a mí me parece que esta elección, no solamente por una cuestión de interés, lo digo desde el espacio en el que yo claramente tengo definido y tengo claro que hay que ganar la Cámara, quienes pensamos que López Obrador como presidente no debe de seguir teniendo mayoría en el Congreso. Dicho desde esa perspectiva, me parece que lo más importante, sobre todo, es entender pues que esta elección es, a diferencia de todas las intermedias, y me voy a la del 2015, una elección que tiene pues síntomas muy distintos a las que tuvieron las otras. Tiene un momento de polarización que jamás habíamos tenido. Tiene un momento de hiperconexión que no teníamos en aquella época, que de hecho era bastante incipiente. Cuando me refiero a la hiperconexión vuelvo a citar, hoy habemos 80 personas interesadas en política que logramos estar de acuerdo de manera inmediata. Tal vez hace 6 años que pudiéramos tener simple capacidad de reunirnos 60 personas en una noche, como lo podríamos hacer mañana o como lo podemos hacer pasado mañana, hubiera sido pues muy poco probable, o tal vez hubiera sido por sí mismo un gran evento. Hoy tenemos esa capacidad organizativa que no se tuvieron hace 6 años. Entonces, solamente en síntesis sí es una elección, creo yo, fundamental para el destino del país. Estoy convencido de que el enorme reto es que así se lo podamos traducir y compartir y convocar y emocionar a la gente, pero creo que tenemos de nuestro lado pues las condiciones sui generis de este año, que además de todo llegaron para quedarse: hiperconectividad, desafortunadamente polarización en este momento y tal vez pues un aderezo que creo que no hay que dejar de lado. Aquellos que piensan que esta elección es el antecedente del 2022, pues en realidad lo que tienen es un as bajo la manga en la convocatoria, porque el hecho de ganar en el 2021 puede significar pues un momento estelar en el cual pues la gente lea que en el 2022 esas personas pueden repetir ganar. Igual para los otros, si en el 2021 se pierde y se consolida una mayoría, pues obviamente se van a reactivar las fuerzas, la narrativa para el 22 va a ser sólida y la narrativa de la reelección se va a reactivar. Entonces, así lo vería, digamos, en esos términos. Una pregunta que aparece, digamos, una expresa y una que está ahí subyacente es, ¿qué tiene que pasar para que una alianza entre distintos partidos cuaje? ¿Qué es lo que debería pasar y qué incidencia tiene la ciudadanía para que eso se llegue a lograr? Bueno, yo soy alguien que está también pues con una claridad meridiana, lo diría, pero convencido de que es posible esa gran coalición. No sé si con el PRI, y digo mis reservas ahorita porque creo que con el PRI tal vez no, pero sí creo que la gama de partidos que ya trabajaron antes juntos en la coalición del 2018 podrían tener elementos para salir a combatir en territorios específicos para ganarle tete a tete a Morena. Pues tiene que ver un poco, una, con el antecedente que ya lo han hecho antes, dos, de que yo creo que si bien, es una cosa medio peculiar, si bien en los ámbitos estatales, ahorita les comentaba que estoy en Guerrero,
vine aquí a ver algunas cosas y pues siempre toca ver política, ¿no? Y entonces cuando estás en política, pues te das cuenta cómo la dimensión que uno tiene del plano nacional, que tal vez la que estamos comentando aquí, pues ya en el plano local, en Acapulco, en el plano estatal, se cuece de una manera diferente. Lo local, pues aquí se le critica mucho a Morena, estoy hablando desde Acapulco, a Morena que ya es gobierno, que no ha rendido los frutos suficientes, que ya trae desgaste, donde si se quisiera reelegir la presidenta municipal, pues tal vez no traería a todos los grupos que sí jalaron con López Obrador y que le darían la ola. Entonces, cada caso en lo particular se vuelve sui generis y las fuerzas locales tienen un tipo de diálogo donde les hace sentido el marco de diferenciación frente al poder instituido. Hablo del ejemplo de Morena. Entonces ahí creo que el PRD, el PAN, el Movimiento Ciudadano podrían pensar en una coalición. Tengo muy claro y también entiendo el por qué Movimiento Ciudadano ha planteado diferenciarse en el proceso electoral a nivel nacional, pues muchas veces porque surge un efecto popote. El efecto popote es, pues de repente el partido mayor es el partido que más votos se lleva, y esto me parece que es algo luego medio a cómo no se logra consensuar claramente respecto al proyecto que se tiene que tener. Esto es una cosa que me parece que es muy importante tener. Si el proyecto es ganar la Cámara de Diputados, es ¿para qué ganarle la Cámara de Diputados a López Obrador? Porque mucha gente ahorita no tiene claro de qué va el asunto. Y mucha gente no quiere regresar al pasado. Entonces, la gente, me refiero al votante, ni siquiera los actores públicos, necesitan, requieren y reclaman mucha claridad respecto a cuál es la oferta de presente hacia el futuro. Pero creo que ahí, en ese contexto del efecto popote, por lo menos al día de hoy, me cayó un 20, puedo estar equivocado. Pero yo creo que ese tema se va a dar. Yo creo que esta elección, y cito con algunas de las preguntas que habíamos comentado, creo que las narrativas van a ser muy claras. La del presidente es la que les comentaba, es todos son una bola de rufianes, ¿no? Y todos son lo mismo. Y aquí está el ejemplo, mírenlos hoy, aquí tienen los videos. Y todos, no importa el color, van a estar los memes, a veces con un partido, etcétera, van a estar. Esa es la narrativa. Es una narrativa poderosa, porque viene desde las entrañas y las tripas de la gente. Y la gente reacciona a eso y saben ellos que aun cuando fuera un circo, las emociones se van a mover en torno a eso. ¿Cuál es el reto de la oposición? Construir un movimiento igual del estómago y de la razón también, porque creo que no deben o no necesariamente tienen que estar separadas, de cómo el tema económico, y subrayo, de las 4 crisis, hay una que es la importante, que es el tema económico. Cómo el tema económico hoy está llevando a muchos negocios a cerrar, a muchas personas al desempleo y sobre todo a la sensación de que puede desaparecer la clase media. ¿Y qué es lo importante antropológicamente de esa sensación? Que todo por lo que yo he luchado, que todo lo que yo he hecho, me lo va a quitar esta situación. Entonces, sí me parece importante subrayarlo. Dejé para el último el tema del PRI. Creo que el PRI va a jugar más un poco de oído, ¿no? Como dicen en política, va a estar un poco por oído, viendo a ver cómo viene la cosa. Y yo lo he dicho en otras preguntas cuando me lo han hecho. Yo creo que el PRI, como pues buen colmillo retorcido que tiene, ¿no? Va a estar un poco tantaleándole a cómo nos encontramos el 1 de enero. Si el 1 de enero se encuentra un presidente desgastado, con, digamos, un poco con el golpeteo de lo que significa la crisis, que no es menor, el COVID, en fin, lo que hemos comentado, yo soy de los que piensa que el PRI va a salirse de la lógica en la que lo hemos visto ahorita. Creo que algunos de sus gobiernos estatales, de algunos de sus actores importantes van a querer decir, pues mira, el presidente está débil, vamos sobres. Si ven al presidente fuerte, el PRI la va a jugar con el presidente. Si ven al presidente, digamos, sólido, consolidado, por miedo, por preocupación, en fin, van a jugar de manera, como ellos le llaman, institucional. Entonces yo dejaría, porque inclusive, al final del día, en esa coalición, pues los priistas se van a reagrupar en el Congreso. O sea, si ganan, ¿no? En el último escenario que yo ponía, pues se van a volver a aglutinar, y si tienen tercio mayor para poder dar mayoría constitucional, van a decir, ahí nos vemos y vamos nosotros a jugar como históricamente, digo, no estoy siendo un crítico excesivo, pues digo, sabemos cómo funciona, digamos, ese espacio, que es específicamente pues, el espacio donde se ha hecho política histórica en este país. Ellos la van a jugar al diálogo con el gobierno. A veces bien, a veces mal, a veces la van a disfrazar,
pero yo creo que donde se debería de pensar esta, digamos, comparativo grande es un bloque que a partir de las lógicas locales plantee una alternativa de proyecto desde la Cámara de Diputados, entendiendo que en los gobiernos locales, especialmente en las entidades, pues podrá haber estrategias de diferenciación. ¿Es fácil eso? Pues tal vez es tan fácil como si ustedes ahorita me ponen a malabarear 15 cosas, pues no lo sé. Pero bueno, pues es el arte de la política y a final de cuentas, pues me parece que es donde hay un área de oportunidad. La sociedad, que era la parte rúbrica, la sociedad puede ser precisamente el cemento de eso. Ahí donde haya un buen candidato, una buena candidata en tierra, en un distrito, que haga sentido, que pueda hacer una campaña exitosa, interesante, convocadora, que conmueva verdaderamente a la gente de que lo importante no es solamente ganar el Congreso como un etéreo, sino ganar ese espacio público para la representación social y lo que puede significar eso para el beneficio de la gente en economía, en salud, en seguridad. Me parece que ahí será la sociedad la que podrá cambiar el factotum o digamos el centro de gravedad de lo que puede ser esa elección. Eso implica justamente romper apatías y romper indiferencias con las que lamentablemente hemos vivido como sociedad mucho tiempo. Creo que hay un despertar, digo, se siente, se percibe, se escucha la necesidad de muchos de decir, oye, ahora sí quiero hacer algo, ahora sí quiero participar. Y lo que hemos visto, digamos, en distintas regiones del país es que con distinta intensidad, pero hay esto mismo. Eso lo ligo con que 2021 es una elección de carácter muy específicamente local. Y ahí tiene caso tu comentario específicamente justamente decir, necesitamos ubicar quiénes son las personas con la trayectoria, la imagen, el arrastre, para que justamente generen esa emotividad y la ciudadanía se vuelque a favorecer a esas personas, que podrán ser de alguna manera los catalizadores de una defensa ante lo que puede ser una avanzada, digamos, de gobierno y donde no se pueda volver a oxigenar, que al final digo, creo que muchos historiadores y opinadores, editorialistas, lo que han dicho o hemos dicho en algunos artículos es que lo que queremos es que se vuelva a oxigenar la democracia, que vuelva a haber de alguna manera la necesidad de que haya un diálogo mucho más plural en la Cámara de Diputados, porque otra suerte pues no tiene chiste, pues nada más pasan las cosas y ni preguntan, ¿no? Y eso no le hace bien al país, fuera quien fuera la fuerza. Creo que lo que tenemos que hacer es buscar esa diversidad. La ola y las circunstancias de 2018 me parece, creo que lo hemos comentado en otras ocasiones, que son hasta cierto punto irrepetibles. Fue una coyuntura muy específica que dio ese resultado, poco anticipable, porque además mucho de la arquitectura legal, constitucional, etcétera, está sustentada en que haya una fragmentación de las partidas o de las fracciones, perdón, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Eso desapareció en 2018, generando esta, inestabilidad y de alguna manera un cierto abuso de cómo se dan las cosas. Eso me lleva a preguntas que están haciendo entre la audiencia. Uno es, oye, estamos viviendo una situación, digamos, normal o atípica. Creo que estamos viviendo una situación altamente atípica. Parece que el gobierno no identifica las dimensiones del problema y está tratando de administrar esto como si fuera una situación, insisto, normal, cuando estamos viendo cosas dramáticas. Una gráfica que me llegó justamente antes de iniciar el webinar, el seminario de esta noche, marca que estamos ya prácticamente a menos de 1000 muertes para rebasar el Reino Unido. Mañana o pasado nos podríamos despertar ya siendo el tercer país en materia de muertes, solamente por detrás de Estados Unidos y Brasil, cosa que es francamente preocupante y tiene que ver justamente con esa gráfica que tú mostrabas del MIT, que entiendo, cuando tú la viste dijiste, esto está loco, ¿no? No vamos a llegar a esas cifras ni de relajo. Y vamos exactamente alineados con esa tendencia, ¿no? Lo cual es muy preocupante porque querría decir que en 60 días estaríamos arriba de 100,000 muertos, lo cual, insisto, es apabullante. Habría más de 50,000 muertos en las siguientes par de semanas. Es algo que llama la atención. Preguntan también si el disgusto popular, esta gráfica de Mitofsky, donde efectivamente pues se cierran los espacios y está más o menos a la mitad, ¿cómo se interpreta? Ya hay una lectura de que efectivamente la administración y él en lo particular no están haciendo bien las cosas, es algo transitorio, es tema de la pandemia,
Y claro, lo importante es cuál va a ser la óptica hacia un momento donde haya una evaluación popular, como puede ser la elección. Pregunta también que si podemos hacer algo para evitar las consultas ciudadanas amañadas, como hace factor de gobierno AMLO. Digo, ahí creo que no hay mucho que hacer, creo que es parte de su pan y circo y faramaya, pero me gustaría saber qué opinas tú, Armando. Son las últimas preguntas, también no quiero abusar demasiado del tiempo tuyo de los demás, pero estamos todavía dentro del margen que habíamos previsto. Sí, a ver, digamos, a mí me parece que es muy importante entender que estamos viviendo tal vez el primer episodio de la nueva forma en la que va a funcionar la política en México y en el mundo. Se ha escuchado muchas veces López Obrador, Trump, ¿no? Brexit, Bolsonaro, en fin. Estos personajes tienen algo que no hay que, digamos, que no hay que minimizar. Ellos tienen algo que jamás tuvo un gobernante antes, que es la capacidad de hablar directamente con el pueblo. Esto que estamos haciendo nosotros, ellos de manera masiva, a través de tiempo, inclusive en un presidente tan potente que recorrió todos los municipios, en fin, digamos, largo trayecto, pues lo que hay es desde el lenguaje hasta las capacidades tecnológicas, lo que te dan son presidentes, pues que se brincan y se saltan todo lo que antes estaba, pues, constituido en un esquema donde pues, las cosas funcionaban jerárquicamente. Las instituciones tenían, digamos, esta posibilidad de ser filtros entre el contacto del gobernante para con el pueblo. Pues, cuando llega el Twitter, el Facebook, estos nuevos mecanismos de comunicación, pues el presidente perfectamente se brinca todo y se va directamente a una base de apoyo popular. Precisamente por eso, cosas que antes nos hubieran parecido descabelladas, hoy están ahí presentes. Que el presidente agarre a catorrazos al Instituto Nacional Electoral o a todos los institutos autónomos y decir, los voy a desaparecer, pues es algo que el presidente puede hacer. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque tiene una manera directa de comunicárselo a la gente. Y dos, porque hay que también entender que muchas de esas instituciones pues no lograron permear directamente para con la gente, no son instituciones, digo, por más que yo las haya defendido, muchas de ellas, pues no son instituciones que están políticamente o socialmente, mejor dicho, abrazadas, apoyadas, acuerpadas. Eso le faltó a muchas de esas instituciones. Tal vez el INE es la que está más acuerpada porque como tenemos la tarjeta de elector o la credencial de elector, pues sí sentimos que es algo que está continuamente en nuestra vida. Pero no es por ser extraordinariamente crítico, pero pues el INAI, que es una gran herramienta, y yo creo en el INAI como una herramienta digamos, de transparencia, pues si vamos aquí con mis paisanos de la sierra, van a decir, oye, cabrón, ¿con qué se come eso, ¿no? ¿Qué es el INAI o cómo? Entonces, ese apropiamiento popular es algo que nuestro marco institucional, por la forma en la que estuvo constituido, no el mexicano, el de las instituciones del planeta, pues hoy son lo suficientemente vulnerables para que lleguen personajes carismáticos que tienen capacidades de conversación, de comunicación, de lenguaje, pues que terminan aterrizando directamente a la gente. Dicho eso, y que es importantísimo entenderlo, eso no es una facultad exclusiva del presidente. Es la bendición que tenemos hoy todos los que nos podemos comunicar como lo estamos haciendo ahorita. ¿No? O sea, el chorizo de las benditas redes sociales es para todos lados. El rollo de las benditas redes sociales. Entonces, ¿de qué se trata? Yo, de hecho, te voy a pasar un artículo para los que se inscribieron, si les interesa, el que mandé a Reforma. Creo que hay una posibilidad de que la sociedad hoy haga exactamente lo mismo que hace el presidente de la República, pero de manera masiva, organizada y con una capacidad de incidir verdaderamente frente al 21. Tiene que ver con una cosa básica. Primero, decidir participar. No es solamente participar para ir a votar o para promover el voto. Es participar en esta nueva lógica de ser ciudadano, que es estar enterado, estar informando, estar replicando, estar compartiendo, estar dialogando con aquellos que piensan como yo y teniendo la capacidad de ponerme en los zapatos de los que no piensan como yo, no para polarizar, sino para conversar con él y persuadirlo y convencerlo. Entonces, digamos, este tránsito, que es un aprendizaje, no hay que sentirnos mal, es el aprendizaje, digamos, de la nueva era, ¿no? Pues tiene además de todo una cosa padre para los mexicanos, que tuvo un acelerador de capacitación que se llamó COVID y que se llamó pandemia. Y en esta lógica hemos aprendido a estar en este tipo de webinars, a estar en este tipo de dinámicas, a que las organizaciones estén desarrollándose. Bueno, si le damos metodología y le damos sentido de viabilidad
y propósito de por qué esa viabilidad nos puede traer un mejor centro de gravedad a la sociedad. Yo estoy convencido que eso puede ser el gran momento de la construcción de la nueva etapa de México. Por eso es tan importante la Cámara de Diputados, no solamente para ganarle a López Obrador, porque si no hay proyecto alternativo, ¿de qué sirve? ¿No? Peña Nieto tuvo su Cámara, la tuvo Calderón, y ahí estuvimos siempre con broncas en distintos temas. Entonces, yo creo que el tema del disgusto popular, sin duda alguna, tiene que ver con muchas de estas capacidades, mejor dicho, incapacidades de política pública del presidente, pero las aprobaciones tienen que ver con esas capacidades de conversación y de narrativa. Por eso es 50% y 50%, y hay que reconocerlo, es una fuerza realmente sólida. Creo que se va a seguir desgastando, pero el tema no es apostarle al desgaste, es apostarle al crecimiento de la alternativa, de la posibilidad de que la desaprobación no tenga que ver con los errores solamente, esos se darán, y miren que ha habido muchos, sino que se den por el contraste de lo que signifique una alternativa que sea mucho más potente, más interesante, más atractiva y sobre todo más esperanzadora. De eso se trata la política y me parece que eso se trata la incidencia social. Alguien pregunta que si el Morena de 2018 es el mismo Morena de ahora. ¿Tú crees que estén las mismas condiciones? No, a ver, yo creo que el Morena de ahora es verdaderamente un opositor, es un gigante con pies de barro. Eso lo creo firmemente. Y hay que seccionar, es una respuesta pues muy cabrona, pero tiene, perdón por las mujeres que estén ahí, pero es muy grandota, pero la puedes diseccionar y creo que nos da para entender. Algunas cosas que yo creo que son de las vulnerabilidades de Morena. Ya comentaba yo el tema de donde ha gobernado, ¿no? Pues tienes obviamente ya la esperanza, pues ya se murió hace un rato después del voto, ya llevan 2 años ahí y ya hay un contexto muy claro de errores, de incapacidades, de ineptitudes, en fin, las cosas que hemos visto. Pero me parece que una que no está tan en el radar y que creo que es importante tener en cuenta es que Morena, como partido, al formarse alrededor de un personaje, siempre tuvo pues mucha claridad en su cohesión, inclusive la sigue teniendo en su capacidad de defensa alrededor de ese proyecto, legítimamente triunfante y victorioso en el 2018. La bronca de cuando tienes un partido político es poner de acuerdo a mucha más gente cuando quieres ver quién es candidato a diputado, quién es candidato a regidor, quién es el síndico, porque todos obviamente pues aspiran a estar ahí y los que no quedan pues necesitan a alguien que les sobe la espalda y necesitan a alguien que le diga, güey, tú eres buenísimo, pero ayúdanos. En fin, lo que pasa en los partidos y en el proceso. A mí me parece que Morena no ha tenido el proceso suficiente de maduración para lograr precisamente que el trabajo político que significa definir a 24,000 candidatos o candidatas, más los del Congreso, ¿no? Pues puede significar verdaderamente, en lugar de una energía implosiva, todos alrededor del presidente, ¿no? Pues ahora una energía explosiva, todos alrededor a buscar lo que en lo local puedan conseguir. Y ahí pues va a haber muchas estrategias. Por ejemplo, los nuevos partidos, pues tal vez van a ser los satélites de Morena para cachar, no de Morena, del presidente, para cachar el pleito de Morena y buscar ser competitivos, aunque no sea a través de Morena. Y venderle al auditorio, venderle a los votantes, es que este no es Morena, ya todos los partidos nos fallaron, el PRI, el PAN, el PRD, maletas, el Morena, pero llegó este nuevo, y ese nuevo pues era un partido satélite del presidente, y que tengas tú la mayoría del Congreso con nuevos satélites, aunque ya no sea Morena. Eso es un escenario posible. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias? Bueno, es que en todo eso tienes a otros que pueden jugar del otro lado, que pueden cachar los pleitos de Morena, que pueden incentivar esos pleitos para un poquito generar esta energía explosiva, que pueden demostrar desde tierra dónde están las malas acciones y plantear en tierra, como decíamos, posiciones esperanzadoras, con capacidad, con conocimiento que jalen a la gente. Entonces, estamos en una competencia. Si la respuesta es, o si la pregunta es, ¿las tiene todas consigo Morena? Yo diría al contrario. No las tiene consigo Morena. Tiene una gran figura el presidente, tiene un billete clientelar que van a querer que funcione para tal vez 10 millones de votos. Vamos a pensar que se quedan en 5, pero ya perdieron 10 millones de votos de los 30 en las encuestas. Entonces ahí es a donde está el debate, donde está la incidencia. ¿Qué es lo único que hace sentido histórico
Cuando digo histórico es en términos evolutivos. Pasamos el 2018, la gente estaba molesta, el que estaba ahí de paso y fue al que treparon al camión fue a López Obrador, es que esa capacidad de movilización que tuvo la sociedad y que quería que se acabara la corrupción, que se combatiera la pobreza, que se generaran mejores condiciones para combatir la desigualdad, pero que también quería aptitudes desde el gobierno, que quería claridad de política pública, que quería rumbo y certidumbre, pues que toda esa gente tenga actores sociales que puedan hacerle sentido al votante local, que puedan tener un discurso nacional que los lleve de manera unitaria a soportarlo desde una mayoría en la Cámara, y ahí lo que vamos a estar es construyendo la primera etapa, donde no sea un presidente el que tenga conversación directa con la población, sino que sea un grupo de representantes que tengan conversación directa con la población, porque repito, esa conversación no es de Bolsonaro, no es de Trump, es de la tecnología cuando la usas para tener el diálogo social con la gente. Claro, claro. Y digo, creo que ahí está el gran reto. Algunas de las preguntas ya no me quiero extender mucho más, por respeto también a los que nos acompañan, pero un gran reto obviamente es tratar de hilvanar dónde están esas voces y esas personas que pueden justamente convertirse en esos interlocutores, la confianza, la emotividad, porque al final del día, Armando, estamos hablando de personas de carne y hueso. O sea, al final del día tenemos que ubicar esos liderazgos. Una de las preguntas dice, oye, ¿y dónde están esas personas? ¿Cómo los vamos a ubicar? Y de alguna manera, ¿cómo los vamos a nominar? Ese es el gran reto que tenemos, de que justamente pasemos simplemente de la reacción, de la mera, digamos, rechazo, de la ofensiva, de decir, oye, las cosas no están bien, pero tenemos que pasar justamente a que hay gente que tiene que salir de su zona de confort, que tiene que buscar cómo trascender en su colonia, en su vecindad, en su municipio, etcétera, para dar esa batalla frontal a nombre de la ciudadanía. Y aquí pues lo que tenemos que apelar es que mucha gente tiene que justamente dar ese paso que tradicionalmente, tú no me dejarás mentir, tradicionalmente cuando alguien te decía, no, me voy a dedicar a la política, ¿cómo? ¿Estás bien de tu mente o cómo están las cosas? Y la Me verdad pasó es que, casi 24 años de mi vida, nada más. ahí está. Entonces, la verdad es que tenemos que romper muchos paradigmas, ¿no? Dedicarse a la política es una profesión noble, y hay que justamente depurarla y generar una estela positiva de que servir a la comunidad, no servirse de la comunidad, es lo que está de por medio. Antes de cerrar en esta ronda, he sido muy descortés con Diana y con Polo, porque a lo mejor ellos tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algo. Antes de que cerremos la sesión, no quiero dejar de preguntarles. Diana y Polo son miembros del Consejo Directivo de UNE México, y aunque soy el moderador, insisto, abro la posibilidad de que Diana, Polo hagan algún comentario, insisto, antes de que cerremos la sesión y demos una última intervención al Jaguar. No, yo solamente quiero felicitar muchísimo a Armando. Creo que ha hecho una exposición muy clara, muy completa. Creo que es lo más importante esta convocatoria que debemos hacer, no de una sola persona, sino de muchas personas a la ciudadanía, este diálogo permanente. Y pues la verdad también quiero agradecer muchísimo a todos y todas las asistentes que tuvimos, que fueron muchos, muy activos, con muchas preguntas. Me felicito por este ejercicio y le mando un abrazo a Armando y mi reconocimiento, querido. Gracias, Diana. Gracias. Gracias, Paco. Yo me uno, Armando, a la felicitación de Diana. La verdad es que, como siempre, tus explicaciones son muy claras. Nos quedamos todos con el gran reto. Creo que no quiero ser negativo, pero esto es como un iceberg. El reto que estamos viendo es solo una parte. En la profundidad creo que va a haber, en la medida en la que, y hemos visto cuáles son las reacciones de este gobierno, en la medida que puedan estar viendo que las intenciones, no sé si tú lo decías o quién nos los decía hace unas semanas, popularidad no es igual a intención a voto. Entonces, el hecho que López Obrador esté en un rango de los 40, 50 de popularidad, no quiere decir que el 40 o 50% de la gente va a votar por Morena. Ahí hay un espacio. En la medida que ellos empiecen a tener mayor información y estén viendo, eso es mi sentir, y estén viendo mayor presión, creo que las reacciones van a ser agresivas porque no les gusta la oposición, no les gusta la gente que no está a favor de ellos o que opinamos de una manera distinta, y los retos van a ser muy fuertes, incluso, creo yo, el día de la elección.
Gracias, Paul. ¿Algún comentario final, Polo, Jaguar, antes de cerrar y despedir a la audiencia ya por la hora? Sí. Sí, a ver, digamos, yo soy un convencido de que este es un momento en el que hay que tomar una decisión. Y cuando yo digo hay que tomar una decisión porque ahí alguien preguntaba en el chat, ¿qué sigue después? La decisión es participar. Pero hay que entender la participación en el sentido más amplio que nos podamos imaginar, porque es participar en serio, no es participar o sea, lo que está en juego es, alguien preguntaba que si esto puede ser Venezuela o no. Yo no soy de los que creen que esto pueda ser Venezuela, pero 79% sí lo cree. Pero bueno, estamos viviendo un momento de recentralización del poder. Estamos viviendo un momento de recentralización del poder y yo soy, por definición, alguien que está en contra de la centralización del poder. O sea, digamos, si ustedes me preguntaran cuál es tu motivo, cuál es tu causa, yo estoy en contra de la centralización del poder porque creo en mis semejantes, en los otros mexicanos, en mis paisanos y mis paisanas, en sus talentos, en sus capacidades de incidir, de decidir y de ser parte de su propio destino. Venimos como historia de un proceso de centralización en el que luchamos por descentralizarlo. Hoy sería una regresión y sería un error en la Matrix, ¿no? El regresar a una recentralización. Entonces hay que luchar por algo en lo que uno crea. ¿Yo en qué creo? Creo que hay que ir a favor de una descentralización que además de todo, como he tratado de explicarlo, hoy es lo único que permite que las capacidades sociales, económicas y políticas de este país se liberen si logran dialogar y construir juntas las alternativas que sean, sociales, políticas, económicas. Solo a través de una conjunción de esfuerzos y no con una polarización será como será posible construir pues, mejores soluciones y sobre todo echarlas a andar y echarlas a la práctica. Entonces yo creo firmemente en eso. Cuando digo decidir, yo he decidido volver a buscar ser candidato. Se lo he platicado a algunos de ustedes, ¿no? Yo quiero ir a competir al Distrito 12. Por aquí alguien puso que se anda en el Distrito 12. Aprovecho para decirle que ahí me interesa ahí para ver si no nos buscamos. Porque creo en el Distrito 12 Federal de la Ciudad de México, no solamente porque ahí vota López Obrador, porque quiero ser el diputado de ese distrito, porque me parece que hay que construir antenas de esto de lo que estamos diciendo. Oye, pues está cabrón, está para arriba. Pues sí, nunca está fácil ganar, ¿no? Pero el tema es, si creo en esto, digo, lo pongo un poco en términos personales y perdón que lo profundice un poco por la pregunta de qué sigue. Creo que esa respuesta, que es una respuesta interna, a eso hay que ceñirse a los próximos 10 meses. Oye, yo quiero ser alguien que sea un ciudadano proactivo en favor de esto, pues hay que serlo. Hay que convocar a webinars, hay que convocar a la gente, hay que ver en dónde hay liderazgos, hay que mapear a quienes se puede plantear, solicitar, invitar. Antes solamente se lo dejábamos a los partidos políticos. Los partidos políticos tenían que andar recorriendo para llenar listados enteros. Bueno, hoy aquí habemos 80 personas que tal vez, si estuviéramos en un solo espacio, tendríamos 80 ojos, 80 bocas y 80 capacidades de convencer, tal vez por lo menos a 80 personas que puedan hacer sentido. Las capacidades que tenemos como sociedad hoy son exponenciales en términos de la capacidad horizontal de expandirse. Entonces, ¿qué creo? ¿Qué es lo que sigue? Hay que entender que este tipo de convocatorias a las que nos invita UNE México son precisamente para eso. No son conversatorios nada más, qué bueno que lo sean, pero tienen que ser conversatorios que nos convoquen a la acción y a la multiplicación. Morena fue Morena porque tuvo la oportunidad de aprovechar a los chavos del Yo Soy 132. O sea, no hay que perderlos en los devenires históricos. Y esa cosa sembró algo que se convirtió en una catapulta, pues que de repente pues López Obrador era el que andaba ahí por insistente. Él no entendió que él es parte de un movimiento horizontalista. Él quiere un movimiento vertical, pero lo que sigue es una sociedad horizontal. Claro. Eso es lo que sigue aquí en el mundo, tal vez en China no, porque ahí no dejan, pero es lo que sigue ahora. Entonces, estamos en la disyuntiva, y con eso cierro, entre dejar que las cosas del pasado se renueven. Yo no le tengo miedo a Venezuela. Yo le tengo miedo a volver a ser el México de los 70s, que tal vez era peor que Venezuela en términos de libertades, en términos de posibilidades de expansión, pero sobre todo en términos de costo de oportunidad. Porque México como país lo que se merece es ser el gran país que escale hacia adelante y no está pensando en el país que fue hace 50 años. Entonces, ¿cuál es la convocatoria? ¿Cuál sería mi ánimo de
siempre a mí me encanta estar con ustedes y la verdad es que me apasiona. Hay que decidir seguir una secuela. Y creo que UNE México puede ser un gran vehículo para que si logramos hacer un rápido proceso de capacitación a muchos liderazgos que son realmente columnas vertebrales de sus comunidades, porque yo sé en dónde han estado ustedes trabajando, que logremos que conviertan esa decisión de que la gente, el actor, el empresario, el líder social, el líder de organización, hable directamente con la gente, hable, como habla Andrés Manuel, pues nos vamos a multiplicar, ahorita en 80, pero seguramente en una semana en 800 y después en 8,000 y 8 millones. Entonces, eso es a mí lo que me anima y creo sinceramente que tenemos todo para salir a dar una batalla legítima, porque creo en la democracia, de libertad, porque además de todo creo que de eso se trata la política, y tercero, social, porque no hay nada más social que hacer esto con una vocación colectiva. Y obviamente no estoy hablando de sociales limitadas, sino sociales de todos. Nadie es dueño de los pobres, nadie es dueño de las clases medias, ni nadie, digamos, puede ser atacante a la gente privilegiada o con riqueza. Entonces yo estoy puesto, pues vamos a meternos a lo que sigue. Y muchas gracias por la invitación. Perfecto, Jaguar. Pues qué mejor forma de cerrar, porque además le das al clavo en que efectivamente esa es la misión que nos hemos trazado en UNE México, de precisamente ser un catalizador, de buscar que haya todo este compromiso ciudadano, de que busquemos esa sociedad horizontal, que es un término que yo sé que tú utilizas frecuentemente en tus columnas, en tus exposiciones, y que debe entenderse como eso. Es la posibilidad de que tengamos una gran potencia a lo largo y ancho del país, y no en esa columna vertical que nos quieren imponer, sino que la ciudadanía sea la que determine cuáles son las políticas públicas, quiénes son los candidatos, cuáles son las prioridades, de qué manera se deben atender las necesidades propias, porque el país es un mosaico, es un enorme mosaico que no puede tratarse con una sola regla y con una sola determinación. Pero si queremos aspirar a eso, ni modo, nos tocó y hay que hacerlo. Somos ciudadanos vivos, ciudadanos con gran entusiasmo, ciudadanos que tenemos una visión de un país que tenemos que estar catapultados hacia un mejor futuro, hacia un siglo XXI plus, y no buscar retroceder 50 o 60 años como parece ser el caso hoy en día. Entonces, con esa, digamos, gran emoción y con ese gran cierre que nos brindaste, que nos obsequiaste, voy a despedir la sesión dejando a todo el mundo emocionado. Veo ahí grandes comentarios de favoritismo para lo que hoy escuchamos, y también ya hay algunos votos para el Distrito 12, entonces te dejamos ahí con un gran entusiasmo de que ya estás en campaña, y nos encanta saber que efectivamente hay gente con el valor y el arrojo como tú para dar esa gran batalla. Y multipliquemos eso por 300 distritos, por 15 gobernaturas, 16 alcaldías, etcétera, etcétera. La elección más grande del país viene sobre nosotros. Hagamos esto la gran fiesta ciudadana. Vamos a ir para adelante. Les agradecemos a todos su asistencia. Ya no quiero, insisto, abusar de su tiempo, pero tuvimos una magnífica asistencia y los convocaremos para los siguientes eventos de UNE México y de Amigos de UNE en 3 martes. Les avisaremos exactamente de quién nos acompañará en esa ocasión, pero seguimos elevando la barra y eso nos da mucho gusto. Muchas gracias nuevamente, Jaguar. Estamos en contacto. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Bye bye. Bye.